Y hablando de talento y de cómo entender el mundo desde otra mirada, vamos ya a conversar con otro de nuestros grandes invitados de esta jornada, que han logrado conectar, algo para los que somos de letras puro, han logrado conectar la ciencia con las emociones. Es físico, es doctor en ingeniería, es un divulgador que nos hace disfrutar aprendiendo, combinando el rigor con el humor y también con la cercanía. Con mucha alegría, hace muy pocos días recibió nada menos que de mano del presidente nacional, de Pedro Sánchez, la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, uno de los mayores reconocimientos culturales y científicos que se otorgan en nuestro país, en España. El gobierno español le otorgó esta distinción por su labor como divulgador científico y físico, reconociendo sus méritos en ciencia, en educación, en definitiva, en cultura. Es para nosotros un verdadero placer recibirle y conversar con él un ratito. Hablamos de Javier Santaolalla. ¿Cómo estás, mi niño? Buena, bien. Muy contento. Pues Hola. nos toca conversar contigo un ratito, Javier. Por cierto, déjame preguntarte, Javier, lo primero, ¿dónde está la medalla? ¿Cómo fue ese momento de estar allí en Moncloa? Que bueno, en fin, para los que no estamos acostumbrados, esas cosas siempre como que nos impresionan un poco. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue muy bonito. Primero, bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fue muy bonito, la verdad, porque al final es un reconocimiento institucional muy grande que viene de parte de todo el pueblo español y por lo tanto pues siento esa cercanía con la audiencia, con las personas que han apoyado mi trabajo. Y luego, pues, bueno, ¿qué te voy a contar yo? Pues un tipo que está siempre en cholas, un poco porcentado, así. Pues, como científico no estamos acostumbrados quizás a esos entornos, pero como persona pues que ya participa en las actividades pues institucionales, pues ya es, bueno, es un acto bonito. Mira, y fue emocionante ese momento con el presidente, todo ese protocolo. ¿Quieres chisme, verdad? No, quiero conocimiento. Quiero que compartas ese talento. ¿Qué te dijo el presidente de tú a tú? Bueno, pues la verdad es que fue muy bonito. Pues, no sé qué decir bien porque... No, tú di la verdad. Sí. Yo me lo esperaba mucho peor. ¿Sí? Yo soy sincero. No voy a la política. No. Me esperaba mucho peor en sí el acto. Este es un acto que hablamos de personas, de humanismo, por eso esa relación, claro. porque sea quien sea, es el presidente, sea quien sea, Sí. estás en Moncloa, que ahí está el poder. Es que es muy fuerte eso. Y es muy importante. No, decía que me esperaba mucho peor, no por Pedro, sino porque en sí... Joder. Grandioso. Me ha hecho una pregunta peculiar. Me voy a explicar. Me esperaba mucho peor porque a mí personalmente pues, no me gustan las cosas muy rígidas, me gustan las cosas más informales. Por mi carácter, por mi forma de ser. Ya he contado que soy un chico de chola, de andar con las bermudas por las canteras y es normalmente en mi ámbito. Y dentro de mi trabajo pues también tengo ese rollo informal que también me han dado las redes sociales y es donde yo me siento cómodo. Yo me esperaba algo pues muy rígido, muy encorsetado y luego pues es el presidente de España, imaginaba pues que llegaría con un alto concepto de sí mismo, ¿no? Pues, con una institución, ¿no? Y con muchas prisas y no, fue un acto muy relajado, muy humano, muy cercano. Y no fue, véngate una medalla y sal corriendo, sino bueno, me estuve enseñando las estancias de Moncloa, estuvimos hablando, estuve contando cosas, me hizo muchas preguntas. ¿Qué viste? Como... ¿Qué viste de Moncloa? que yo nunca he estado ahí, claro. ¿Qué partes se enseñan de Moncloa? Hay muchos chistes aquí posibles, pero lo voy a evitar. Bueno, el café estaba rico, ¿te invitaron a algo? Sí, todo fue muy bien, la verdad, porque en Canarias somos así, vas a casa de alguien, te enseña la casa y después acabas en la cocina, echándote el cafecito. No fue tanto un programa de Bertino Osborne de eso, de tu casa o en la mía, ¿no? Sino porque fue en las estancias, bueno, Moncloa es una ciudad. Hombre, aquí sí tenemos que elegir somos mate como en casa. Sí, ya te digo. Y de una hora menos, en fin, esas cositas que hacemos aquí. Sí, pero, dentro, no fui a su habitación, a su cuarto, y me estoy diciendo, eso fue de boda. Dentro de los edificios de Moncloa hay uno muy institucional, que es donde se hacen este tipo de recepciones, que es donde está la mesa de Consejo de Ministros,
hay una sala muy grande para celebraciones y eventos, y luego está un salón presidencial con todas las fotos de todos los presidentes de la democracia. Y bueno, me hizo todo el tour, me estuvo contando un poco la historia de la sala, me estuvo la mesa de ministros, cómo se colocan los ministros, qué tipo de cosas debaten, y muchas preguntas. Mira, Javi, y en ese momento, ¿de quién te acordaste en ese momento? Pues claro, porque para llegar hasta aquí has tenido un largo trabajo que además de Yola ha habido también horas de estudio, de biblioteca, de estar pegado a la pantalla del ordenador. Claro, porque para tener este talento tienes ahora que parece tan natural, detrás ha habido mucho entrenamiento en forma seguramente que de codo, de estudiar mucho. ¿De quién te acordaste? Bueno, por ponerle la nota más emocional de mi padre, porque pues siempre apostó por mí, siempre me inculcó valores de trabajo, de esfuerzo, de solidaridad, de compañerismo. Unos valores muy bonitos que además atesoro y cuido mucho en mi labor profesional. Y falleció en 2017, justo cuando llegó un día a casa. Mira, te lo voy a contar. Llegó un día a casa. Mira, déjame que haga un poco de madre y te arregle el cuello. Gracias. Que me estaba poniendo nervioso. ¿Tú también me hizo 3 años? ¿Tú te imaginas? Con la medalla, muy cerca. Me pregunta mucha gente, ¿a qué huele Pedro Sánchez? A poder. ¿Qué es que está contando? No, ¿de quién te acordaste? ¿Te acordaste de papá que había fallecido en el 17? Mira, yo hice una ingeniería en telecomunicaciones, una ingeniería complicada, ¿no? Y salí con unas muy buenas notas, de las mejores de la facultad, y con una carrera estudiada a la vez físicas, porque de repente me gustó la física y hice ingeniería mientras hacía físicas. Y con también un currículum excelente. Acabé físicas y me fui a trabajar al laboratorio más importante del mundo de física. Estuve en el CERN, en Ginebra, donde participé en el descubrimiento del bosón de Higgs, que fue un premio Nobel, o sea, descubrimos una partícula nueva. Entonces, imagínense mis padres, ¿no? Lo contentos que estaban con su hijo, el que había sido ingeniero, físico, doctor en física, había descubierto una nueva partícula, premio Príncipe de Asturias. O sea, llega todo esto y llega un día a casa y digo, papá, que quiero ser youtuber. ¿Sabía lo que era? No se rió tanto como usted. ¿Sabía lo que era? No, en esa época no se sabía bien. Estamos hablando de 2015. Casi nadie sabía que era YouTube en esa época. Más que los 4 frikis que hacíamos esas cosas. Entonces, cuando le dije a mi padre, bueno, fue peor porque le dije, papá, quiero irme de bares a contar chistes de física. Yo empecé haciendo comedia científica y bueno, mi padre me dijo, bueno, pues está acostumbrado a que soy una persona pues un poco excéntrica. Y me dijo, bueno, pues hijo, si te hace feliz, adelante, mantén tus valores de trabajo, de compañerismo, sé buena persona, mantén esa línea que siempre has hecho, lo mismo que hiciste en el CERN, de trabajar duro, de esforzarte, de intentar dar lo mejor de ti mismo, hazlo con la comedia y bueno, a ver qué tal te va. Entonces me dio pena porque empezó a irme muy bien, pero mi padre no entendía eso. No era trabajo, ¿verdad? Eso no era un trabajo. Él siempre lo valoró y siempre me apoyó, pero digamos que murió en un momento, en 2017, que me empezaba a ir bien, pero ni de coña imagino que me fueran a dar una medalla del mérito civil Alfonso X o que, bueno, todas las cosas que estoy consiguiendo que son muy bonitas, o sea, ni de coña yo creo que las imaginó. Entonces me acordé mucho de mi padre, él que está siempre muy orgulloso de mí, siempre me apoyó, él habría sido muy feliz sin duda en ese momento y lo habría disfrutado mucho. Entonces, fíjate, Javier, que tú como físico, como divulgador, estás acostumbrado a buscar siempre el origen de las cosas, pero si tuvieras que explicarnos cuál es el origen del talento, ¿eso cómo lo encontramos? Sí, esto es muy complicado. Porque tú tenías un talento natural para los números, para la ciencia. Sin embargo, luego, pues fíjate, lo has encontrado en la palabra, en la comunicación. Es otro talento. ¿Dónde está el origen del talento? Claro, eso me genera conflicto porque, bueno, cuando pasó esto que llegué a casa a decir que me iba a contar chistes, pues todos dudaron mucho de mi sensatez. Entre ellos mis amigos, porque yo era una persona muy tímida y nunca tuve especial don de la palabra y tampoco tengo una base artística que pueda de alguna forma apoyar todo esto, ¿no? Pero tienes talento.
Es lo que te iba a decir, que no tengo claro el talento, cómo funciona, porque para las matemáticas sí, te lo puedo decir. O sea, yo era el típico que llegaba a clase, entendía todo, no estudiaba y en el examen sacaba un 10 porque lo entendía, de verdad. O sea, o sea, yo veía las cosas y las veía muy claras todas. Física, matemática, siempre fue de 10 en el colegio y la verdad que se me da muy bien. Por eso digo que tengo un conflicto al responder esta pregunta, porque entiendo el talento de don, de nacimiento, pero luego está el otro, el de mis amigos cuando me dijeron, Javi, ¿está todo bien en casa? Cuando dije que quería contar chistes. ¿De verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? O sea, tienes 2 carreras, un doctorado, has llegado al laboratorio más importante del mundo, los vídeos que estás haciendo lo estamos viendo, da un poco de vergüenza. Entonces mis amigos fueron muy honestos y hoy en día todavía me reúno con ellos y me dicen, joder, tío, o sea, qué duro era verte. Oye, ¿cuál fue el primer chiste de esos que contaste ahí? Claro, no lo voy a contar. Es incontable, ¿tan malo era? No, hombre, no. Bueno, a ver, eran chistes dentro de yo no contaba chistes por contar chistes, yo explicaba pues las colisiones de partículas en el CERN, entonces contaba cómo se aceleraban protones a una velocidad súper grande, se creaba el inicio del universo, no sé qué, y luego soltaba el típico chiste hace 13.800 millones de años, estaba Jordi Hurtado ahí por ahí contando hacía típicos chistes así, pues... Oye, y sigue, y sigue. Pero con lo del talento, sí quería terminar este argumento porque lo que pasó es que mis amigos dudaron con razón porque yo no tenía un talento natural para la comunicación. Y es un talento trabajado. Una de las cosas más bonitas que me pueden decir es cómo has evolucionado. Y es una realidad de un chico tímido que le da vergüenza subirse al escenario. Yo la primera vez que subí al escenario me puse blanco. Recuerdo que cuando me tocaba salir, yo pensé, había 400 personas en el público. Yo pensé, si alguien viene ahora y me dice, si sales corriendo no pasa nada, yo habría salido corriendo. Y no lo hice. Y ahí comenzó una carrera basada en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, donde el talento, yo no sé cómo esta ecuación ha funcionado, pero no soy una persona que tú veas y digas, es puro talento. En el caso de la ciencia sí te lo puedo decir, que es puro talento. En el caso de la comunicación es trabajo. O sea, el talento, por tanto, hay que entrenarlo, y esto nos da pie a hablar de lo imprescindible que es la formación en el ámbito que sea. Sí. No siempre hablamos de formación reglada, a veces es la propia autoformación, esa necesidad de tú formarte para lo que te quieres dedicar. Continuamente hay que formarse, haga lo que hagas. Antes se escuchaba al cultor, al futbolista, todos son trabajos. Hoy en día hay tanta gente, hay tanta competencia que para destacar verdaderamente necesitas talento o aquella cosa que hemos dicho que no se puede ni definir, pero necesitas también mucho trabajo y luego muchos valores. De verdad que yo creo que es muy difícil destacar a largo plazo siendo una persona ruin o que no mantiene una mínima línea de coherencia que decían antes también en cuanto a tu forma de trabajar. Entonces sí hay que trabajar muchísimo y formarse. Formarse también es una cosa muy curiosa, es precisamente esto, el asombro, mantener los ojos abiertos y la multidisciplinaridad. Yo la mayor parte de las grandes cosas o ideas que he tenido han sido haciendo otras cosas, abriendo los ojos a otras situaciones, intentando buscar en otros ámbitos ideas que quizás si estoy solo en los libros de física no encontraría. Y es una realidad. El otro día contaba una historia en un último vídeo que hice del descubrimiento de la mecánica cuántica y los dos lo hicieron en un retiro por diferentes condiciones, eran de salud las dos, pero en un retiro apartados de la universidad, del laboratorio. Muchas veces las grandes ideas vienen cuando uno se retira, cuando se pone a echar un partido de fútbol, cuando hace cosas diferentes, y entonces creo que es importante también mencionar esto, la apertura de vistas, el aprendizaje continuo y la curiosidad. Mira, en un mundo tan cambiante, ¿dónde crees que nace el talento? ¿En la genética, en el esfuerzo o en la curiosidad? Pues yo pondría las tres cosas en la ecuación, como decía antes, porque antes, a lo mejor hace 200 años, con tener un punto de algo, pues podías tener una buena vida y destacar. Hoy en un mundo tan competitivo, por ejemplo, lo vemos en el fútbol, no te vale solo, ves a Messi o Cristiano, son máquinas de trabajar, son máquinas de cuidarse. Una persona que solo tenga talento como Ronaldinho, quizás tiene una carrera mucho más corta. Entonces, hoy para tener una verdadera carrera y destacar, creo que es imprescindible
todas las cosas que hemos dicho. Por supuesto que una punta de talento, pero mucho trabajo y para mí también muchos valores. Tú has dicho en repetidas ocasiones que la ciencia es una forma de mirar el mundo. ¿Lo es también el talento? Sí, déjame pensar, va a ser interesante eso. Déjame pensar. Sí, desde luego que la ciencia definitivamente es una forma de mirar el mundo y bueno, esto creo que es muy interesante porque al contrario que muchos trabajos, el trabajo de científico no es de 8 a 6, es una forma de ver la vida. Te enseñan a entender la realidad con un proceso de evaluación continua, de hipótesis continua, de revisión. Es un trabajo muy humilde donde continuamente te topas con lo desconocido. Ahora está de moda ese, ¿han visto lo del cometa este que va a llegar a la Tierra que nos va a destruir a todos ahora con aliens ahí bajando? O sea, continuamente están pasando cosas interesantes que requieren de espíritu crítico. O sea, la ciencia es una forma de verdad de entender la vida que está asociada a todo eso, al espíritu crítico, a la razón, a la lógica, al entendimiento, al continuo aprendizaje. El talento es una habilidad más que una forma de entender la vida. Es una habilidad para, con esto que nos da la vida, obtener resultados pues asociados a esa capacidad, a ese talento. Entonces yo lo veo más que como una forma de entender la vida, el talento lo veo como una característica o una habilidad de esas cosas que estás recibiendo de la vida, pues producir cosas que van a ser interesantes para ti o para el resto. Y en ese sentido, ese talento individual, ¿cómo se traduce en talento colectivo? ¿Cómo puede favorecer eso a la colectividad? Bueno, yo creo que es muy interesante cuando uno el talento lo pone al servicio de los demás, porque esto también es muy científico. Hay leyes de física. ¿Qué tal las leyes de Newton? ¿Cómo las llevan? No voy a preguntar. Entendimos lo de la manzana. Entendimos lo de la manzana. Está bien. Que hay muchos campos de la física, como por ejemplo la termodinámica, donde el todo es más que la suma de las partes. Y creo que eso es aplicable no solamente a la termodinámica, por ejemplo, los sistemas físicos complejos y colectivos, como un gas o como incluso un ser humano, que es un sistema colectivo, es más que la suma de sus átomos, por muchas razones. Creo que en el talento lo mismo. A mí me gusta mucho trabajar en solitario porque puedo explotar mis capacidades con un espectro muy amplio de ideas y me da mucha libertad. Entiendo. Yo tengo un trabajo muy peculiar porque tengo el alcance de millones de personas que puede tener una gran cadena de televisión, pero mi equipo soy yo, mi hermana que está al fondo, hola María, y mi editor que está en Alicante. Y no tenemos línea editorial marcada por nadie, hacemos lo que nos da la gana básicamente, y esto nos da mucha libertad. Pero en apoyo a lo que me preguntabas, creo que el talento colaborativo es amplificador, genera avalanchas, y que la suma de los talentos es muy interesante porque yo aporto esto, tú aportas esto y juntos hacemos algo. Claro, explícame eso desde la física, porque esto lo solemos decir mucho, pues la solidaridad, el buen rollo, es decir, solamente se hace grande cuanto más se comparte. Sí. Y parece contradictorio, o sea, que ¿cómo puede favorecer de manera colectiva que el talento se vaya multiplicando cuando lo compartes? Pero no quieres que te hable de termodinámica. No, quiero que yo lo entienda. Bueno, esto como tantas cosas, de hecho la historia de la humanidad es la especialización. Cuando el ser humano hace 10.000 años en el paso a la historia, en esa revolución agrícola, pasa a cultivar, empieza a tener un excedente, las personas se especializan, cuando las personas se especializan ya está pues lo que hemos visto, la cantante, el escultor, el futbolista, pero también el abogado, el médico, el geólogo. Y lo que ocurre con esta especialización es que cada uno tiene un talento determinado que explota y define y pule, y en la sociedad en conjunto abraza sus talentos y los explota en colectivo. Entonces es algo que llevamos haciendo desde la revolución agrícola. O sea, esto no es algo que estemos inventando aquí en esta reunión. Esto es algo que el ser humano lleva haciendo siempre, la especialización de talentos para un bien común superior. El pacto social, las ideas de juntarnos para defendernos, pero también para progresar, para crear, para construir. Todo esto viene también de ideas de la revolución industrial. O sea,
llevamos toda la vida hablando de esto. Juntos somos mejores y juntos bien agrupados somos todavía mejores. Claro. Y juntos bien agrupados y bien liderados. Esto que decimos siempre, que a lo mejor solo es posible que lleguemos antes, pero juntos llegamos más lejos. Sí, correcto. Y a veces es mejor llegar más lejos. ¿Te has arrepentido de esa decisión de haber dejado el trabajo en el CERN y haberte dedicado a la comunicación científica? No, obvio que no. Es verdad que yo era muy feliz en Ginebra investigando con algunos de los grandes cerebros del planeta, era gente muy talentosa. Mi vida allí era muy feliz, fui muy feliz allí en Ginebra. Fue un sueño cumplido. Yo era un estudiante que con 22 años dice, quiero trabajar en descubrir el bosón de Higgs, y me puse a estudiar como auténtico loco las dos carreras a la vez. Estudié también idiomas y piano porque quería tener una formación amplia para poder llegar allí con la mejor capacidad posible. Llegué, encontré un lugar ideal, encontré mi sueño donde podía compartir con personas muy parecidas a mí, con ideas increíbles. Nos reuníamos, era precioso cada día, era una experiencia diferente, y en este ambiente participar en el descubrimiento del bosón de Higgs fue absolutamente increíble, y esas vivencias de esos años pues lo atesoro como algo verdaderamente muy bonito. Pero he de decir que el laboratorio se me quedaba pequeño en cuanto a también expectativas de vida, y aquí ya viene algo muy natural. Hablábamos antes, preguntaban sobre cómo una persona se puede, o cuál es la verdadera vocación de una persona, y yo me di cuenta que el laboratorio era demasiado pequeño para mí. Una persona que lee filosofía, que toca el piano, que le gusta el deporte, que quiere saber de idiomas, que quiere viajar por el mundo. Es verdad que el mundo académico ha cambiado mucho, ya no es como antes, como un Einstein que está en su laboratorio pensando cosas y es capaz de descubrir la realidad. Ahora los laboratorios son equipos de 2.000 personas, cada científico es un elemento muy pequeño, un engranaje muy grande. El trabajo no es tan creativo en muchos sentidos como lo era antes. Me vi encerrado en un laboratorio programando y haciendo cosas que no motivaban tanto mi curiosidad y mi asombro como yo esperaba, y este trabajo sí lo consigue. Me dedico a leer, a pensar, a descubrir, a conectar ideas y a contarlas. Y como una persona muy curiosa, que me gusta aprender, y muy dada, que me gusta compartir, no puedo tener un trabajo mejor, porque es como recibir y dar en círculo y formar parte de una comunidad muy bonita. Creo que mi trabajo es perfectamente elegido para mi forma de entender la vida. Muchos jóvenes piensan que el talento se tiene o no se tiene, y parece ser aparentemente como una posición cómoda para hacer algo que se te da bien. ¿Qué dices tú al respecto? Que bueno, que es una fórmula matemática compleja. Ojalá fuera 2 más 2 igual a 4, esto de encontrar tu camino de vida. Ayer hablaba con algunos de los presentes, que además son padres, y me decían, no, mi hijo está un poco perdido, no sé qué, es que es normal. El mundo moderno es muy complejo. Las cosas han cambiado un montón y es súper difícil encontrar, cada vez más difícil encontrar tu camino, pero a la vez es una búsqueda muy interesante y muy bonita. Principalmente, bueno, tengo una anécdota que me encanta de Lord Byron. Él era un poeta muy peculiar, que muy emocional, muy mujeriego. Se metió en muchos problemas por esa característica, y en un acto ya desesperado porque tenía muchas deudas también, por salvar su posición, él se movía mucho en círculos de aristocracia, se casa con una mujer a la desesperada sin amor. La mujer era muy apasionada de las matemáticas y fueron polos opuestos, se odiaban desde el primer día. Me he casado con el diablo, decía ella. El caso es que esa boda y ese matrimonio, que duró muy poco, tuvo fruto una hija, Ada Byron, y ella, la madre, quiso educar a la hija quitándole lo emocional del padre. O sea, quiso hacer ese experimento de no te acerques al padre y vamos a conseguir que no salga esa vena más sentimental, y la educó en la frialdad de las matemáticas. Esa hija hoy es la madre de la computación, una de las grandes pioneras de la computación es ella, Ada Byron, y la reconocemos como una figura muy importante dentro del mundo de las matemáticas, la lógica y la computación. Pero toda esta historia viene porque un día Byron dijo, muy interesantemente, y respondiendo a tu pregunta, yo sé que, el odio, por esta atención, odio las matemáticas, dijo, yo sé que 2 más 2 son 4, pero sería mucho más feliz si fueran 5. Y con esto quiero decir que el ser humano no se rige por ecuaciones tan sencillas como 2 más 2 es 4,
Y qué bien, qué miseria sería una vida donde todo cuadrara, donde todo fuera lógico y racional. Odio la inteligencia artificial por eso, que nos convierte a todos en máquinas no pensantes. Y me gusta la diversidad del ser humano, me gusta la locura del ser humano, los memes, me encantan. Los memes. Me encanta cómo siempre nos salimos por lugares inesperados y me encanta que poder mirar a un joven a los ojos y decir, no sé cuál va a ser tu vocación, no sé cuál es tu talento, seguramente te cuesta encontrarlo, pero qué bonito camino, porque luego cuando hago muchas biografías, las mejores historias, las mejores biografías de Einstein, todos sus mejores momentos de Newton, siempre cuentan que su mejor momento vital fue cuando no sabían qué iba a pasar. Y Einstein decía que su mejor momento vital fue cuando era un pobre joven de 25 años echado de la academia, que tenía que trabajar en una oficina de patentes porque nadie le hacía caso. Y son momentos muy bonitos que luego se recuerdan con una especial intensidad. Entonces, el talento no tiene fórmula, pero aplaudamos que las cosas no tengan fórmula, porque el ser humano es eso, es un ser sin fórmula. De hecho, precisamente, ese es el camino peligroso que estamos recorriendo hacia convertir todo en una máquina racional, lógica, matemática sin sentido, dicho por un científico. Mira, ¿tiene Javier el talento género? ¿Qué es eso? ¿El talento género? ¿Hay un talento de mujer, un talento de hombre? ¿Hay un talento cisgénero? ¿El talento bilingüe? ¿El talento? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo también estoy ejecutando cada vez más el derecho a decir no tengo ni idea. Y creo que es muy bonito que en un país donde muchas veces está el opinólogo, ¿no? Que opina de todo, y también está esta cosa de hablar cuando no sabes. A veces es mejor callarse, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo, si te parece bien, mi derecho a decir no tengo ni idea, tío. Qué bonito, volviendo a lo de antes, a Byron, qué bonito que no tenga ni idea, porque qué aburrido sería tener una opinión para todo y saberlo todo. Y en este caso, pues, de esta manera he salido de tu pregunta. No, y me parece una respuesta acertadísima e inteligente, porque a veces asumir la realidad, eso es una auténtica necesidad. No siempre pasa. ¿Cuál ha sido el momento en que más te ha sorprendido a ti por tu propio potencial? O en este caso tu equipo decías antes que era tu hermana María mayormente. ¿En qué momento tú has dicho, hice bien y estoy donde quiero estar? Pues yo creo que lo mejor que he hecho en mi labor profesional, aparte de crear un equipo humano precioso, ahí está mi hermana, que es mi manager. Ella dice, soy tu hermanager. Es súper divertida, tiene un trato excepcional con la gente, me cuida muchísimo. Mi editor también, somos hermanos, hemos formado una familia. Todos mis colaboradores, todas las personas con las que trabajo, siempre desde el lado humano, de compartir y colaborar. ¿Cuál era la pregunta, perdón? La pregunta que te hacía, que en qué momento te había sorprendido cuando tú dijiste, bueno, estoy verdaderamente donde quiero estar. Yo creo que lo más bonito que he hecho en mi trabajo es no he seguido ninguna dinámica económica. O sea, me ha dado todo bastante igual. Mi camino ha sido de ir hacia lo que yo quería, lo que me gustaba, donde yo creía que estaba aportando algo positivo y donde yo creía que estaba mi esencia. O sea, he hecho muchos trabajos donde la gente me decía, pero eres tonto, te estás perdiendo dinero. Yo ponía mis vídeos gratis. A mí me han pirateado el libro y he dicho, qué bien. Me encanta que me pirateen el libro. O sea, yo quiero que lo que hago yo llegue a las personas. Luego el resto viene detrás. El dinero me persigue. En el sentido de que... No, voy a monetizar. No estás hablando de criptomonedas, ¿verdad? No, lo que quiero decir es que creo que uno de los grandes aciertos de nuestro trabajo ha sido apostar por el conocimiento, por los valores, por la honestidad, apostar por la curiosidad, por las cosas que hacen a uno verdaderamente realizada. O sea, nunca hubo una estrategia de quiero conseguir no sé qué, ambiciono con esto. Eso muchas veces te vuelve una persona ruin, porque son objetivos que en el camino pues a veces tienes que hacer cosas que no son éticamente las mejores, ¿no? Cuando tus objetivos son otros, son aprender, compartir, está sonando Mr. Wonderful, pero
Pillen la pizca de verdad que trae esto. Es cuando uno se marca unos objetivos, primero, intrínsecos del ser propio, de la propia persona, no extrínsecos, y encima, que están a tu mano, no la mano del otro. Creo que se construye de una forma mucho más sana y mucho más coherente porque, pues cuando con esos valores como objetivo y como visión y como dirección, es mucho más fácil crear un camino coherente. Y en este caso, pues, qué gran acierto yo creo que fue ese día que cuando yo cobraba 400 euros al mes, yo dejé todo. O sea, yo tenía esas 2 carreras, máster, doctorado, Boston de Higgs, el laboratorio más importante del mundo. Llegué un día a casa, dije, voy a contar chistes por bares, ganaba 400 euros al mes. Era un doctor que viajaba itinerante por bares de toda España, Sevilla, Madrid, luego surgió América y fue muy bonito. Entonces fueron 4 años donde no tenía prácticamente para vivir, comía un bocadillo, viajaba en BlaBlaCar, en tren, lo que fuera, dormía en sofás de amigos, pero nunca fue mi objetivo otro más que el de aprender. Y digo, qué bien, le puedo decir a ese joven de 30 años, que bien que apostaste por una carrera de largo recorrido basada en valores y no en conseguir reconocimiento inmediato o un aporte inmediato, y basado mucho, pues, teniendo en cuenta esto de las personas, ¿no? En los seres humanos y en el talento y la humanidad. Es verdad que es muy importante los saberes, claro que sí, nos acompaña el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, pero también es mucho más importante los valores. Una empresa que cierra la puerta al error, ¿cierra la puerta al talento? Ah, sí, claro, qué buena pregunta. Sí, totalmente. De hecho, ahora estoy siendo muy crítico también con la comunidad científica. De hecho, el último vídeo lanza una puya bastante grande en cuanto a que ocultar el error es ocultar uno de los procesos más importantes a la hora de conocer. Lo sabemos los científicos porque la ciencia trabaja al límite del conocimiento humano, y el límite del conocimiento humano, el error es diario. Entonces, convives con el error de una forma inmediata. Creo que los empresarios también conviven con el error de forma continua, y es un proceso básico del aprendizaje. Cuando uno quiere conseguir cosas, quiere aprender, el camino obvio es intentar, proponer y arriesgar, y el error es el hermano natural de estas 3 palabras. Cuando uno arriesga, prueba y se atreve, pues obviamente va de la manita con el error. El error está en el método científico de Newton. Clases de física de nuevo. Eso no se esperaron, ¿verdad? El método newtoniano es el método, pues, esto de hipótesis, verificación, error, cambio de hipótesis, en un bucle continuo de proponer hipótesis, de verificar por medio de experimento, de errar y de cambiar. Entonces, creo que como científico, pues, no puedo estar más de acuerdo con que los procesos empresariales incluyan el error como un elemento del desarrollo de las ideas y de las personas que están detrás de esas ideas. Fíjate, Javier, en qué foro estamos conversando, estamos aprendiendo mucho escuchándote. Estamos hablando de un lugar donde se va a premiar desde las empresas, a propuesta de alguien de la empresa, el talento personal. ¿Premiar el talento crees que es el final del camino o el comienzo de un nuevo compromiso? Pues definitivamente me quedo con lo segundo, con el comienzo de nuevos horizontes. Al final, premiar consigue 2 cosas muy bonitas. La primera cosa bonita es decirle a la persona que lo está haciendo bien. Al final es una validación, le está diciendo, vas por buen camino. Y creo que todos necesitamos ese golpecito en la espalda, no solo con premios. Yo creo que en los días que corren tan arduos y tan duros, y la vida moderna tan agresiva que hemos creado, creo que hay que ser más amables, y en general creo que la amabilidad está en desuso, y la sonrisa es un arma muy poderosa para crear espacios más amables, y hay que ejercitarla más. Y digo que esa amabilidad va con espalda, qué bien lo has hecho y qué tal, pero también con un premio, ¿no? También una forma bonita de decir qué guay lo que estás haciendo. Y por otro lado es una proyección, porque al final obviamente los premios te lanzan, ¿no? De alguna manera te provocan a buscar nuevos horizontes, y por supuesto que te permiten arriesgarte a otro nivel. Yo, desde la medallita, tengo una nueva frase, y es que me he ganado el derecho a equivocarme. Y creo que es interesante, ¿no? El hecho de que cuando uno va consiguiendo también hitos y va desarrollándose profesionalmente, el error es parte de tu carrera,
cuando ya por suerte has tenido éxito en varios errores, en varias situaciones de error, pues ya creo que ya se naturaliza un poquito más esta situación, y creo que los premios ayudan a eso, también a naturalizar el error. Que esa persona que se ha equivocado puede decir, creo que con este premio me he ganado el derecho a equivocarme. Se ve claramente cómo tú a menudo asocias el talento con la genialidad, pero tú siempre hablas de esfuerzo, curiosidad y constancia. ¿Cuánto pesan todos estos factores en la ecuación del talento? Pues difícil de decir, porque además, bueno, volvemos a Lord Byron y las matemáticas, que para ser tan científico parece que las odio, pero no, simplemente que creo que lo humano trasciende lo matemático, y de nuevo insisto en eso, ¿no? Que son ecuaciones que lo mejor del ser humano es que las ecuaciones no funcionan, las rompe continuamente. Pero bueno, ¿qué hay? Pues sí, hay un cóctel de esas tres cosas, y depende en qué trabajes y cómo enfoques tu trabajo, pues tendrá más peso una u otra. Yo personalmente en mi trabajo valoro más, en mi caso, ¿no? Valoro mucho el trabajo, porque sí he aprendido que el talento es algo ambiguo y que se puede cultivar. De verdad que muy pocas personas se creen que yo era una persona extremadamente tímida. No sé si han visto The Big Bang Theory, pero yo era muy Sheldon Cooper, yo era un tipo muy delgadito, con pelo largo, me da mucha vergüenza. Creo que hay alguien que declaré por ahí, ¿verdad? Sí. Hay una compañera de clase ahí que seguramente lo puede confirmar. Yo era una persona extremadamente tímida, muy silenciosa, ¿no? Poco para lo social, me costaba mucho relacionarme socialmente. Aún la gente puede, cuando tiene una visión aguda, se da cuenta de lo tímido que soy, lo que me cuesta en entornos donde no conozco a nadie, me cuesta mucho soltarme, y simplemente en mi caso es un ejemplo de cómo yo creo que ahora sí tengo talento para hablar, me subo a escenarios del mundo precisamente haciendo esto, pero es un talento trabajado. Entonces vuelvo a insistir en la ecuación del talento más trabajo, y como muchos talentos pueden ser desarrollados desde la nada, absoluta nada, de verdad. Estamos hablando de ciencia, de valores, de personas, de empresa. De hecho, la ciencia y la empresa comparten siempre un mismo reto, buscar respuestas y mejorar la realidad, pero ¿se olvidan las empresas del talento? Bueno, de nuevo voy a ejercitar el otro, la tarjeta, la carta libre del no sé, porque yo no trabajo mucho en las empresas. Mi trabajo ha sido más volcado en la parte científica, en un laboratorio. Ha estado muy metida en mi propia empresa, pero somos 3 personas, entonces es muy difícil hablar de mecanismos. Seguro saben ustedes muchísimo más que yo de cómo son los ambientes empresariales y cómo se ejecuta estas ecuaciones dentro del mundo empresarial. Sí puedo decir, por lo poco que sé, que bueno, para las nuevas tendencias, ¿no? La escuela de Silicon Valley es mucho de fomentar el error, fomentar el atrevimiento, aplaudir al que levanta la mano cuando ha cometido un error en vez de esconderlo. O sea, creo que las nuevas tendencias, por lo que he leído, soy una persona muy curiosa y leo muchos libros de empresa, leo muchos libros de psicología. Tengo una biblioteca grande en casa donde exploro temas de ese estilo, porque me gusta mucho entender la psique humana, entender el comportamiento, y por lo poco que sé, que me estoy declarando un ignorante en estos términos, pero por lo poco que sé, creo que se están haciendo cosas muy bonitas en cuanto a entender estos procesos y desde la empresa modernizarlos hacia espacios libres de temor, ¿no? De espacios donde una persona pueda arriesgarse sabiendo que el error es una posibilidad. ¿Y cómo puede precisamente la ciencia ayudarnos a detectar y potenciar el talento que tenemos? Pues yo creo que un punto donde se encuentran, y antes me preguntabas, la ciencia y la empresa, muy curioso, es en las leyes de Newton. Otra vez. Es en el propio proceso del método científico. El método científico, yo tengo una charla hablando del método científico y digo que
bueno, esto de verificación, experimentación y error lo sufren muchas personas aquí en su día en una cosa horrible que el ser humano tiene que aguantar, que es la crianza de niños, ¿verdad? Yo no tengo, pero parece ser que debe ser bastante duro cuando uno tiene hijos y empiezan a tirar cosas, te pintan el sofá, ¿no? De lila. Eso que piensas tú, que bueno una vasectomía a tiempo, ¿no? Pero en estas conferencias lo que hago remarcar es que el niño está ejecutando el método científico, o dicho de otra forma, el método científico no es más que una imitación de un niño, o mejor dicho todavía, no es más que una apropiación que hizo la ciencia de un método genérico de aprendizaje. Al final, cuando había un cazador-recolector y decía, no, y ya me he dado cuenta que en esta época del año, según estas constelaciones que estoy viendo en el cielo, hay que ir a este río, porque entonces va a haber una manada de ñus que por las migraciones tal, ese primitivo ser cazaba mejor. Ese era un científico, porque estaba entendiendo su entorno, estaba sacando patrones del entorno y estaba aprendiendo. Ese primitivo pues se reproducía mejor, por lo que fuera, y de alguna forma pues hemos heredado esa capacidad de encontrar patrones en todo. Encontramos patrones y es un método que hacemos continuamente, no lo hace el científico solo, lo hacen todos. Lo que pasa es que el científico llegó y dijo, le voy a poner nombre, método científico, me lo quedo. Pero lo hacemos todos continuamente, a la hora de encontrar la ruta más fácil para ir al trabajo, al seleccionar una fruta en el supermercado, a la hora de marcar un gol o entender una jugada. Estamos todo el tiempo buscando patrones, lo que hace el defensa. Me he dado cuenta que este defensa siempre busca una posición, voy a adaptar. O sea, continuamente lo hacemos. Entonces, ¿qué puede aportar? En la empresa se hace, método científico continuo. Entonces, bueno, entender cómo funciona el método científico y cómo se aplica, cuál es su recorrido histórico, cómo surge en un contexto Galileo, Newton, Kepler, Francis Bacon, cómo surge, por qué surge, cuál ha sido su evolución, puede ser un punto interesante también para entender cómo se produce el conocimiento. Creo que yo ahora estoy estudiando humanidades, estoy estudiando mucha historia, mucha filosofía, me he metido en la facultad, tengo otra vez 18 años porque me encanta aprender, he vuelto a la universidad a aprender estas cosas porque creo que en la raíz de la historia, de cómo surgen los fenómenos, aparecen aprendizajes muy valiosos sobre cómo aplicarlos y el sentido que tienen hoy en día. Dicen que la historia se repite, seguramente no tanto, pero aprender de historia nos ayuda también mucho a contextualizar este tipo de cosas. Entonces, la ciencia también incluye la historia, incluye la psicología, entonces aprender historia, aprender el método científico, ayudan yo creo a las empresas a contextualizar estos talentos que al final no es más que esto. Estamos terminando, Javi. El talento no siempre hace ruido, a veces se expresa en el trabajo silencioso y constante. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo sacar el talento? Sí, porque a veces hay mucha gente que lo hace pero a la zorrúa, calladito, a veces por timidez, a veces por desconocimiento, a veces porque ¿para qué? Vale, yo creo que, y leyendo también mucho sobre el tema de creatividad, lo que más aconsejan las personas que se dedican a pensar sobre la creatividad es una cosa que les va a gustar mucho, que es la procrastinación. Déjalo para después. Sí, en general aburrirse es muy bueno, pero no aburrirse con el móvil en la mano, aburrirse de verdad. Porque muchas veces vienen las mejores ideas cuando uno está aburrido, está paseando, está caminando, está en una introspección, está en un momento de búsqueda interna y está haciendo otras cosas. Entonces yo sí recomiendo mucho, lo estoy contando también de los libros que leo yo sobre creatividad y sobre talento. Se recomienda mucho que las personas pasen tiempo a solas, pensando y en entornos diferentes a su entorno laboral, que caminen. Decía antes que la mecánica cuántica fue descubierta por dos personas, uno en una isla retirado y otro en un balneario con un amante en las montañas de Suiza, pero hagan cosas diferentes, sean curiosos, tengan la mente abierta y no tengan miedo a aburrir. Estamos ya terminando, Javier, te agradecemos mucho que esta mañana hayas querido compartir con nosotros tanto talento, pero en mi época y en la de mi generación, la física siempre iba unida a la química. Era todo junto, física y química. Sí. ¿A ti quién te pone la química? ¿La química? Sí. Déjalo hasta el que estamos terminando. Miren, porque de lo que no hay duda es que hemos conversado de talento con un físico que tiene el mejor físico de los físicos. Gracias, Javier. Enhorabuena, ¿eh?